Buenas tardes o buenas noches para todos los alumnos del grupo de séptimo semestre. Mi nombre es Jorge Enrique Mosquera, docente del área de procesal laboral. Y para los efectos vamos a adelantar los temas de clase que son las autoridades en el derecho del trabajo y la seguridad social, tema que para lo cual se dejó la respectiva lectura en la fotocopiadora correspondiente a las páginas 51 a 71, y el tema del derecho procesal laboral en área desde la vista constitucional. Para iniciar, entonces, desarrollaremos lo que son las autoridades del derecho del trabajo y la seguridad social, vistos y teniendo como guía las copias que están en la fotocopiadora correspondientes al docente, al doctor Gerardo Botero, para lo cual las dividimos en dos: autoridades en el derecho del trabajo, que serían las administrativas y las jurisdiccionales. En las administrativas empezaríamos por lo que es el Ministerio del Trabajo. Este tiene su fundamento en los artículos 485 del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1610 del 2013, que le asigna entre otras normas, que le asignan facultades a los inspectores de trabajo. Entre estas diferentes facultades, y en especial las establecidas en la Ley 1610 del 2013, encontramos que el Ministerio actúa como una entidad de tipo policivo más que de tipo jurisdiccional, ya que siempre ejerce facultades en nivel administrativo. Dentro de las diferentes actuaciones que ejerce el Ministerio y de tipo policivo son los temas relacionados con los incumplimientos o infracciones frente a las horas extras de trabajo, las autorizaciones para la elaboración de los menores de edad, la regulación de jornadas extras, jornada normal, diurna o nocturna, las labores de las mujeres en estado de embarazo, las autorizaciones y aquellas actividades relativas a los convenios colectivos o actuaciones colectivas. Por su parte, el Ministerio de Salud, al igual que el Ministerio del Trabajo, ejerce actividades más de fomento, de dictar políticas y a su vez de vigilancia y control. Por su parte, adicional a eso, tenemos las superintendencias, que ya como tal, la superintendencia sea de salud o superintendencia financiera, ejercen actividades de tipo jurisdiccional de acuerdo a cada norma de su respectiva creación. Por lo tanto, la Supersalud, que se encuentra adscrita al Ministerio de Salud, esta tiene facultades de tipo jurisdiccional y son las que están contenidas en la Ley 41, en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007. Como fue desarrollado y analizado en clase, cuando la Superintendencia Nacional de Salud ejerce estas facultades jurisdiccionales, las realiza en primera instancia, surtiendo la segunda instancia a lo que sería el Tribunal Superior del respectivo distrito judicial, en el cual, por cuestiones de competencia territorial u objetiva, se asigna el conocimiento del proceso. A su turno, la Superintendencia Financiera, que se encuentra adscrita al Ministerio de Hacienda, ejerce facultades, pueden ser de tipo jurisdiccional o administrativo, y solo en tres temas, que serían ARL, AFP y cesantías. Cuando ejerce facultades en temas de AFP, estas las ejerce independiente de si es o RAIS, que sería el régimen de ahorro individual y solidaridad, o régimen de prima media, el régimen de prima media. Por lo tanto, estos temas que dirime la superintendencia en estos tres aspectos, que sería ARL, RAIS, régimen de prima media o cesantías, los ejerce en algunos casos, pueden ser en facultades administrativas o en facultades jurisdiccionales. Por otro lado, se tiene que, en virtud de lo establecido, la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Salud crea lo que es la Comisión Especial de Inspectores del Trabajo para la Prevención y Promoción de los Riesgos Laborales. Por lo tanto, esta superintendencia, con la unión del Ministerio de Salud, crean una tercera entidad que sería una comisión. Y esta comisión como tal solo tiene facultades de tipo administrativo
y se encarga de regular solo temas de ARL. De acuerdo al autor o al texto que ustedes consulten, para efectos de guía, de establecer cuáles son las necesidades de carácter administrativo, les va a variar la información o los conocimientos o las facultades o funciones asignadas a cada entidad. Pero principalmente para efectos de temas de seguridad social y del derecho del trabajo en temas procesales, encontraríamos que serían estas las entidades. Ya hay otras entidades que tienen distintas facultades, pero ya son más orientadas o a la determinación de políticas en materia pública o a temas de tipo sancionatorio, como las tiene el Ministerio del Trabajo o el Ministerio de Salud. Por parte de las entidades jurisdiccionales ya encontramos lo que sí es real, lo que es atinente a la jurisdicción, y entre estas encontramos las siguientes. Por creación legal de la Ley 1395 del 2010 se crearon lo que son los juzgados de pequeñas causas y competencias múltiples. Estos juzgados que fueron creados con la Ley 1395 del 2010 conocen en los procesos cuya cuantía no exceda de 20 salarios mínimos. Estos juzgados, de acuerdo a su ubicación o circuito, pues solamente se encargan de conocimiento de los procesos de 20 salarios mínimos y tienen connotación de tipo municipal. Dentro de la misma jurisdicción seguirían lo que son los juzgados laborales del circuito, quienes, si en el distrito judicial no existe un juez de pequeñas causas, van a conocer los procesos hasta 20 salarios mínimos, de 0 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y los van a conocer en única instancia. Ya los procesos que sean iguales o superiores a 20 salarios mínimos los conocen en primera instancia. Asimismo, los procesos que se encuentren sin cuantía determinada, también la competencia está asignada a los juzgados del circuito para su conocimiento. Al respecto, es importante precisar que en los circuitos o en las ciudades en las cuales no exista juez laboral o juez de pequeñas causas, quien conoce por competencia residual será el juez civil del circuito. Esto siempre y cuando no exista un juez laboral para el conocimiento del respectivo proceso. Por otra parte, ya siguiendo en la cadena o en la pirámide de conocimientos de las entidades jurisdiccionales, seguiría lo que son los tribunales administrativos, tribunales superiores de distrito judicial, y estos en su sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial van a conocer los procesos en segunda instancia. A su turno, y para finalizar lo que sería el tema jurisdiccional, tenemos la Corte Suprema de Justicia, quienes en su sala de casación laboral tiene las facultades establecidas en el artículo 234 de la Constitución y las facultades establecidas en el artículo 15 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Estas facultades, tanto de la Corte Suprema, las contenidas en el artículo 15, lo que nos dicen es que la Corte conoce, bien puede ser en única instancia o solo en sede de casación, de los procesos asignados dentro de dicha norma y únicamente los que se encuentran ahí enlistados. Respecto al tribunal, conoce los procesos en segunda instancia, que sean los que conocen los juzgados,
y los juzgados conocerán en primera o única dependiendo de las cuantías. Esto serían a grandes rasgos lo que serían las autoridades del derecho del trabajo, tanto administrativas como jurisdiccionales. En materia de jurisdiccionales, es importante precisar que no van a conseguir ni jueces promiscuos de tipo municipal, ni jueces municipales con conocimientos de laboral. A su turno, en algunas partes del país, de acuerdo a la conformación y por cantidad de población, pueden existir tribunales de distrito superior en los cuales pueden actuar en salas mixtas o, si consultaron el texto del doctor Gerardo Botero, nos habla que hay jueces del circuito que pueden ser de tipo promiscuo, situación que en la práctica pues tiene que ser en regiones muy apartadas, en las cuales por cantidad de población no debe existir un juez civil del circuito. ¿Me regalas una pausa entonces y continuamos con el otro tema? ¿Sigue derecho? Listo. El siguiente tema, y teniendo en cuenta ya el resto del temario, sería las lecturas, que como se les he indicado, sería la página 51 a la 71. El otro tema que tendríamos para efectos de cerrar estos módulos de las autoridades y el tema constitucional sería revisar las normas constitucionales en las cuales se encuentra sustentado el derecho procesal del trabajo. Al respecto, observamos que el punto de partida frente a la materia constitucional, tanto para el tema derecho procesal como el derecho sustantivo, sería la Constitución, y entre estas normas, el primero sería el preámbulo. En el preámbulo observamos que están garantizados los derechos de los trabajadores, entre otras circunstancias, y frente al derecho de los trabajadores, el preámbulo nos dice que el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, la paz, dentro de un marco democrático y participativo que garantice un orden político, económico, social y justo, comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga las siguientes leyes. Por conocimiento de ustedes, ya lo que se han visto en las diferentes áreas, tanto administrativos como de derecho colectivo, observan que el preámbulo es de carácter vinculante. Por lo tanto, desde el preámbulo encontramos que se garantiza lo que es el derecho del trabajo. Posteriormente, y ya dependiendo del tipo de autor que se consulte, cada autor nos trae o nos cita diferentes normas. Para el caso, si se observa el texto de Instituciones Jurídico-Procesales del Trabajo y la Seguridad Social de Carlos Ignacio Mosquera Urbano, en este texto ustedes van a encontrar distintas normas a las cuales el autor nos hace referencia de la Constitución. Entre ellas está el preámbulo, el artículo primero, 14, 23, 25, 26, 29, 31, 39, 43, 48, 50, 53, 55, 56, 83, 86, 87, 113, 116, 123, 152, 228, 229, 230, 231 al 235, 241, raya 9, el 277, raya 7. De estas normas, teniendo en cuenta que la materia de nosotros es derecho procesal laboral, nos vamos a ceñir exclusivamente en ciertas normas que son de mayor relevancia, sin que signifique que las otras no tengan trascendencia o importancia, solo que las diferentes normas o demás normas de la Constitución nos hacen alusión a temas más de derecho sustancial en materias laborales y otras, como lo son los artículos 220, 113, 116, 123, 152 y siguientes, son normas que nos hablan ya de cómo es la organización del Estado y cómo, ya vimos en temas de la jurisdicción, es cómo estaría compuesta la jurisdicción tanto de la Corte Suprema y demás entidades que tienen la facultad de administrar justicia. Por lo tanto, para los efectos del procedimiento, tendremos como tal las normas, que es el artículo primero,
el artículo 23, artículo 25, artículo 39, artículo 48, 53, 86 de la Constitución, los cuales vamos a desarrollar cada uno por separado. El artículo primero nos dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades autorritoriales democráticas, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad, en el trabajo y la solidaridad de las personas. Esta norma nos trae, al igual que el preámbulo, que tiene un carácter vinculante, el preámbulo, nos trae como derecho fundamental y garantía el derecho al trabajo. El artículo 23 de la Constitución está alusivo, hace alusión a lo que sería el derecho de petición, norma respecto de la cual, como garantía fundamental, encontramos que las personas, a efectos de poder garantizar sus derechos, pueden presentar peticiones que les permitan acceder o proteger sus derechos al trabajo. Como tal, a su vez, si observamos lo dispuesto en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo, una de las formas de ejercer o de presentar una reclamación administrativa es también mediante un derecho de petición. Por lo tanto, esta sería una forma o una norma en temas de procedimiento que nos permite al trabajador acceder a ciertas garantías de tipo procedimental. El artículo 25 constitucional nos señala que el trabajo es un derecho fundamental y es una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Estas garantías son aquellas que en temas como de tipo foral permiten que el trabajador se le respeten sus derechos y se le den continuidad a estos derechos y que no sean desmejorados. Por lo tanto, esta garantía de derecho fundamental está también ligada a los principios del derecho del trabajo, entre ellos al principio de realidad sobre las formas, también se encuentra íntimamente ligado también al principio sobre la prevalencia en caso de dudas sobre los derechos del trabajador, que sería el indubio pro operario, entre otras. A su turno, el artículo 39 nos garantiza el derecho de constituir sindicatos, asociaciones libres y demás, en donde por temas de derecho colectivo y de fuero, nos permite esa garantía. El artículo 48 constitucional está más ligado a temas de derechos de seguridad social y nos señala que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado en sujeción a los principios de eficacia, universalidad, solidaridad, en los términos que señala la ley. También establece que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social y, por su parte, el Estado está en la obligación de garantizar estos tipos de derechos como derechos fundamentales. El artículo 53 es una norma que, si bien es cierto, está consagrada desde el inicio de la Constitución del 91, esta norma le falta aún por parte del gobierno, sea por decisiones más políticas o diferentes otras decisiones, su desarrollo como tal. Y es que el artículo 53 consagra que se debe crear el Estatuto del Trabajo. Estatuto
que a la fecha no ha sido creado. No obstante, por desarrollo jurisprudencial y doctrinal, este artículo consagra diferentes principios para los trabajadores. Dentro de los diferentes principios que nos consagra este artículo es igualdad de oportunidades para el trabajador, asimismo establece la remuneración mínima vital y móvil, y esto es que se le debe garantizar al trabajador o al pensionado el percibir tanto un salario mínimo de acuerdo a su actividad o a su labor que realice. El tema de móvil es que esa remuneración debe tener su incremento, sus variaciones anuales, y a su vez se garantiza que siempre tenga usted actualizado a efectos de que no tenga una pérdida de la capacidad adquisitiva. Hay una estabilidad en el trabajo, se garantiza la estabilidad de los trabajadores. Como principio se tiene que, no se puede la irrenunciabilidad a los derechos mínimos. Esto quiere decir que los trabajadores no pueden renunciar a los derechos mínimos que han sido consagrados tanto en el Código Sustantivo como en la Constitución. Por lo tanto, cualquier desmejora o cualquier detrimento en dichos derechos se debe entender como una cláusula ineficaz. Asimismo, están las situaciones más favorables o lo que sería el indubio propietario, y es que en cualquier caso de duda o entre la norma más favorable o la condición más favorable, siempre prima la que sea más favorable al trabajador. El principio de primacía de la realidad sobre las formas, y así como la garantía del derecho al trabajo, al estar consagrado en el artículo 53, nos dice que en casos de que las condiciones laborales realmente se hayan desdibujado y lo que se observa es que es un derecho, un trabajador, y no otro tipo de vínculo, prima esa realidad sobre la forma contenida en distintos tipos de contratos. A su turno, lo que es el artículo 86 de la Constitución, para efectos de garantizar derechos fundamentales, encontramos que este artículo nos establece lo que sería la acción de tutela. En la práctica, la acción de tutela es el mecanismo que le permite tanto a los trabajadores, pensionados y demás agentes del sistema, sean beneficiarios o afiliados, adquirir o acceder a ciertos derechos fundamentales, como lo son el derecho al trabajo, a la salud y demás normas, cuando estos se han visto vulnerados o se encuentran en posible riesgo o amenaza. Y la forma o el mecanismo más fácil de acceder a dichos derechos sería a través de la acción de tutela. Ya las distintas normas o más normas que se observan o que se encuentren relacionadas de acuerdo a los textos hacen alusión a otro tipo de trámites que serían más de temas o jurisdiccionales, y esto es cómo se encuentran organizadas las entidades de tipo jurisdiccional dentro del Estado, que sería lo que es el artículo 234 y siguientes, así como las facultades del 230, que es de la Constitución Política, entre otras normas. Y ya el resto de derechos de tipo de carácter laboral o de seguridad social, para efectos del procedimiento, pues la Constitución establece como derechos sustantivos, pero no nos dice un trámite, un manejo de cómo la persona debe adelantarlos ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción. Por lo tanto, para efectos de observar o estudiar lo que sería el derecho laboral desde una órbita constitucional y más netamente lo obstinente al procedimiento, tendríamos que es un preámbulo, por lo que es vinculante, un derecho al trabajo, el artículo primero, el 23, el 25, el 39, 48,
53 y 86. Falta entre estos artículos el artículo 29, que nos garantiza el debido proceso. Es una norma de trascendencia por cuanto toda persona que sea vinculada o tenga derecho a un proceso tiene que tener, entre otras garantías constitucionales, un juez que deba conocer su proceso y este juez debe ser su juez competente. Entonces, falta, aquí sería el artículo 29 constitucional, que nos garantiza lo que es el debido proceso, y entre las diferentes garantías que trae el artículo 29 son: toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas, controvertir las que se alleguen en su contra e impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. A su turno establece que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Por su parte, igual esta norma nos establece que nadie puede ser juzgado sino conforme leyes preexistentes al acto que se le imputa y a tener un juez o tribunal competente con observancia a plenitud de las formas propias de cada juicio. Por lo tanto, se debe tener unos derechos que están garantizados como fundamentales, que estos derechos deben de tener un debido proceso, una garantía de un juez propio, que como garantía propia deseo observar lo que son los principios del derecho del trabajo y de la seguridad social, que serían la realidad sobre las formas, un individuo prooperario, una igualdad de oportunidades, un reconocimiento de la remuneración mínima, vital y móvil, una estabilidad laboral y una irrenunciabilidad de los derechos. Y serían las normas que nos consagra el procedimiento laboral desde la Constitución. Para los efectos de poder adelantar y ahondar con estas lecturas, se recomienda que los estudiantes adelanten la lectura del texto de instituciones jurídico-procesales del trabajo y la seguridad social, el cual se les remitirá vía correo electrónico, de ser posible, se les dejará en la fotocopiadora, y serían de la página 24 y siguientes. Muchas gracias. ¿Listo?